Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy tienen el cariz de las últimas situaciones de crisis que habíamos mencionado, pero con el agravante de que se radicalizan las posiciones. Por decir algo, de lo mucho que podríamos sacar de lo último que está en fluida situación, el secretario de Estado Kerry está diciendo que Irán, la República Islámica de Irán, es uno de los grandes responsables de la fluida, peligrosa situación que se está viviendo en el Medio Oriente. Vaya novedad. Cuando estaba Saddam Hussein en Irak, recuerdan ustedes, era un personaje interesante porque compraba armamento y mantenía el status quo. Luego apareció la piedrita de toque, este pequeño estado monárquico, Kuwait, y la embajadora de Estados Unidos en Irak, que ni siquiera era nacida en Estados Unidos, era una canadiense naturalizada estadounidense, lo cual es un detalle tal vez anecdótico, ¿no? Pero aquella embajadora, vista la situación de roce y de crisis inminente que había entre Irak con Saddam Hussein y Kuwait, teniendo en cuenta que esta pequeña nación Kuwait, escindida de aquella gran nación Irak, es otra muestra de lo que dejan detrás las potencias coloniales, ¿no? Es como decir nuestro Esequibo. Entonces, una de las viejas metas de cualquier líder bien plantado de Irak era recuperar aquel territorio que artificialmente le habían quitado las potencias coloniales. Bueno, aquella embajadora de Estados Unidos, canadiense de origen, le dijo, bueno, si ustedes tienen un problema con Kuwait, nosotros lo consideraremos un problema entre árabes, un problema entre iraquíes. Es decir, si te metes con esto, miraremos para otro lado. Por supuesto, Saddam Hussein entendió el mensaje tal como lo querían que lo entendiera y se equivocó de medio a medio. Invade Kuwait, todo el mundo se rasga las vestiduras y encuentran la justificación para destruir Irak. Destruido está. Y no solo está destruido, sino que hay tantos decenas de miles de proyectiles de uranio empobrecido que está contaminadísimo. Aquellas aguas de Tigris y del Éufrates, que todo visitante que vaya toma con su mano y bebe, de hecho yo lo hice, ahora sería un suicidio hacerlo, ¿no? Además, esto era la entrada al Golfo, ¿no? Y por aquí, por este que tantas veces hemos mencionado, esta yugular, que es este paso que está aquí, por aquí pasa el 42 a 46% del petróleo de todo el mundo. Así que controlar toda esta zona era de paso una manera de solucionar el área geopolítica para ese extraño aliado de Estados Unidos, que es Israel, que además se jacta de hacer la política exterior de Estados Unidos para el Medio Oriente. Aunque a veces se cansan los estadounidenses de eso, ¿no? Bueno, el resultado de esto es que ahora los viejos temas vuelven, y vuelven en un tono de crisis que ya les vamos a mostrar más que con lo que yo les diga en cámara, con los acontecimientos en pleno desarrollo, que suenan mucho mejor que el análisis que yo les muestre aquí. Esto que tenemos es significativo. Vean el tamaño de los misiles que está mostrando Irán. Y Kerry, del gobierno de Obama, acusa a Irán de desestabilizar la región. Irán tiene que reconocer que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras Irán desestabiliza la región o mientras tenemos a gente que se libra una guerra sin tapujos y sin respetar fronteras internacionales de otros países. Esto suena como calcado de lo que le dijeron a Saddam Hussein cuando le dieron la señal equivocada y la compró, y ahora se lo quieren aplicar a Irán. Pero Irán es un hueso duro de roer, se lo garantizo. Todo el mundo lo sabe.
Mientras el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif declaraba el miércoles de visita en Islamabad que es necesario frenar los bombardeos aéreos en Yemen y buscar juntos una solución política, la gente hacía una demostración de fuerza con el tremendo potencial militar que tiene Irán y la enorme masa de gente movilizada para los varios servicios de las Fuerzas Armadas. Los desfiles incluyeron el misil Babar 373, que es lo más parecido al modelo equivalente de los Estados Unidos. Y eso fue una novedad interesante. Por lo demás, el Día de las Fuerzas Armadas en la capital sirvió para que los líderes como el Ayatollah Ruhollah Khomeini hicieran la visita al mausoleo fuera recordado en estas circunstancias, y también el hecho de que el presidente Rouhani dijera que los barcos de la Armada de Irán en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Adén están allí presentes para garantizar la seguridad de los países vecinos y garantizar el tráfico marítimo, es decir, asumió el papel de autoridad representativa en el área. Y luego reafirmó el leitmotiv de siempre: las Fuerzas Armadas de Irán están siempre en pro de la paz y la seguridad en la región. Somos los garantes de la estabilidad en el área. Nuestra estrategia es el disuasivo, y el disuasivo permitirá restablecer la paz y la seguridad de Irán en el Medio Oriente. Es decir, Irán representa su fortaleza militar como garantía para la paz y para el diálogo. Miles de soldados del ejército regular y voluntarios de las milicias islámicas, artillerías de diferentes tipos, carros de combate, misiles balísticos, misiles de cruceros, aviones, helicópteros y equipos antiaéreos participaron en la habitual exhibición anual de las Fuerzas Armadas en el Día del Ejército, donde siempre se muestran sus avances tecnológicos y algún cartel que dice claramente lo que piensan de Israel. Se buscó subrayar en este caso, en la demostración de fuerza, el carácter disuasorio y defensivo. El presidente iraní Hassan Rouhani, acompañado por la plana mayor de las Fuerzas Armadas, fue el encargado de presidir una celebración centrada en todo momento en la idea de que la República Islámica de Irán será muy difícil hueso de roer en caso de que alguien desee enfrentarse con ella en el campo de batalla, pero que su opción primordial es la de dialogar y ofrecer confianza a todo el resto del mundo. Esta celebración coincidió con la presentación del día 2 del principio de acuerdo entre Irán y las potencias del grupo 5+1, es decir, Estados Unidos, Francia, China, Rusia, Reino Unido y Alemania, para resolver la crisis desatada por el programa nuclear iraní, lo que abrió serias posibilidades de resolver el conflicto que enfrenta al país persa con la comunidad internacional desde hace 12 años. Nosotros queremos decirle al mundo que una nación potente, con autoridad, reconoce como un honor cumplir con las leyes. Nosotros cumplimos con las leyes y somos, en el tema nuclear, los que cumplimos todas las provisiones internacionales para darle confianza y tranquilidad al mundo, dijo el presidente. Aparte de la impresionante demostración de fuerza, Rouhani insistió en que no hay problema que no pueda ser resuelto si usamos la lógica y ponemos la lógica en la mesa de negociaciones, al tiempo que el avance del poder y de la fuerza de sus ejércitos constituye una muestra de que el país nunca aceptará presiones de nadie y nunca permanecerá en silencio ni quieto, especialmente si es agredido. El presidente iraní aprovechó para comparar la postura pacífica de su país con la de otros en la región, como Arabia Saudí, cuyos bombardeos sobre Yemen y sus apoyos a grupos terroristas regionales en Siria, Irak y Líbano solo sirven, dijo, para sembrar semillas de odio en la región.
Durante el desfile central del día que conmemora la fecha en la que el ejército se negó a reprimir la revolución islámica impulsada por el Ayatollah Ruhollah Khomeini en 1979, las Fuerzas Armadas iraníes mostraron 5 nuevas armas de diseño y fabricación absolutamente propias, diseñadas para conflictos de baja intensidad, para guerra asimétrica, así como aviones no tripulados, cohetes, misiles, baterías antiaéreas, todas hechas íntegramente en Irán, es decir, no dependen del suministro extranjero. Particularmente llamó la atención la presencia del sistema antiaéreo Bavar 373, una versión iraní del ruso S-300, cuya controvertida venta a Teherán fue autorizada la semana pasada por el presidente ruso Vladimir Putin y que despertó duras críticas primero de Israel y luego de Estados Unidos. La respuesta del gobierno fue: esto a nuestro juicio ha sido una consecuencia de las sanciones impuestas contra Irán. Ellos invirtieron mucho en desarrollar tecnología militar porque no podían comprar nada y ahora han conseguido una industria militar propia que les puede proporcionar misiles, aviones, radares, lo que quieran. No necesita Irán comprar ni un tornillo y claro, eso es hoy una ventaja para ellos. Eso lo dijo un agregado militar extranjero en Teherán que no quiso ser identificado durante estas festividades. Día Nacional del Ejército con el discurso del presidente Rouhani ha sido la gran noticia. Ustedes, dijo, ahí están todos los agregados militares de los representados allí, ¿no? Obama, mientras tanto, conversaba con el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos sobre asuntos regionales, precisamente. El jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan y el presidente Barack Obama trataron una amplia gama de asuntos regionales y bilaterales. Además, analizaron la mejor forma de resolver los conflictos en Libia y Siria, junto con la cooperación en defensa y el cambio climático. Mientras tanto, en Teherán el patriotismo alcanzaba altos valores. Y en Washington, Obama invitaba a los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita, Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, a una reunión esta primavera, donde en Camp David, el retiro presidencial en el estado de Maryland. اسلامی ایران همواره کنند و از طرف دیگر میگویند جمهوری اسلامی ایران باید پیشرفت‌های دفاعی خود را متوقف کند که سخنی ابلهانه است. Después del himno nacional, el líder iraní dijo: el mito de las armas nucleares iraníes fue creado por los estadounidenses con los europeos y otros, con el propósito de mostrar a Irán como una amenaza. No es cierto. América, Estados Unidos es en sí mismo la amenaza. El régimen estadounidense es la mayor amenaza para el mundo de hoy y con su interferencia irrelevante en cualquier lugar que le plazca en el mundo, sin ningún control, sin ningún compromiso. La interferencia religiosa o moral que compromete la seguridad es la que tenemos. Estados Unidos ha hecho que el mundo sea más inseguro. En nuestra región, junto con el régimen sionista, refiriéndose a Israel, es el que causa la inseguridad. Y América es el perro encadenado. El Ayatollah Khamenei acusa a Estados Unidos de crear el mito de las armas nucleares de Irán. Crearon el mito de las armas nucleares para que pudieran decir que la República Islámica es una fuente de amenaza. No, la fuente de amenaza es el propio Estados Unidos con sus intervenciones descontroladas y desestabilizadoras. Mientras tanto, la vocera del Departamento de Estado, Mary Hart, decía en Washington: uno de los periodistas decía: ¿alguna idea sobre la reacción sobre la detención del periodista del Washington Post, Rezaian, por parte de Irán? Y me gustaría luego seguir con este tema. Ella dice: bueno, todavía no tenemos información sobre ningún anuncio oficial aún de las autoridades judiciales iraníes
y entiendo que estos informes están viniendo de su abogado. Hemos visto los informes, por supuesto, de su abogado y otros que él indican que él ha sido acusado de espionaje y otros cargos relacionados con la seguridad. Si los informes son ciertos, estos cargos son, como hemos dicho en el pasado, evidentemente absurdos. Debe ser liberado de inmediato para que pueda volver con su familia y los cargos deben ser inmediatamente eliminados. Pero no tenemos confirmación oficial de las autoridades judiciales iraníes. Their fate and the outcome of these cases should in no way be tied to the nuclear issue. I'm not sure what you're asking, I'm sorry. Luego dijo a una pregunta del reportero sobre el vínculo entre las negociaciones nucleares con Irán y la situación jurídica de los estadounidenses detenidos en Irán. Esto no es parte de las negociaciones y esto está fuera de lugar. Mientras la Casa Blanca rechazaba la acusación contra periodistas de Washington Post, en Jerusalén, Netanyahu decía: Israel ve con suma gravedad el suministro de misiles S-300 de Rusia a Irán, especialmente en momentos en que las fronteras del Estado de Israel también se ven amenazadas. Vemos como la mayor gravedad el hecho de que no se hace referencia a esta agresión en el acuerdo y no hay ninguna estipulación de que se detenga esta agresión, ya sea al inicio o como condición para el levantamiento de sanciones. Luego dijo: cada año, incluyendo ayer, vemos el desfile militar en exhibición de armas de Teherán y de Irán a todo el mundo. Cada año los misiles son más grandes y mejores en la precisión, en la fuerza y en la capacidad de destrucción. Sin embargo, hay algo que no cambia. Lo que no hace el cambio es la inscripción «Muerte a Israel», inscrita en cada uno de los misiles que muestran en sus desfiles. Esto contra las amenazas que he descrito. Israel hará lo que sea necesario para defender la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Mientras tanto, Israel sigue en esta reunión de gabinete y han tenido que darle 2 semanas más a Netanyahu para formar gobierno. En Teherán, el general Hossein Salami, vicecomandante de las Guardias Revolucionarias de Irán, decía: permitir que los inspectores extranjeros vengan a visitar las bases militares es exactamente equivalente a dejar que ocupen el país. Es una cuestión de soberanía. General dijo: la afirmación de que las opciones militares están sobre la mesa no es una nueva declaración para nosotros y tampoco nos impresiona ni nos interesa mucho. He explicado varias veces antes que hemos construido nuestro poder defensivo de tal manera que podamos participar en toda guerra sin tener temor de ninguna potencia del mundo, ni siquiera la más importante, que son los Estados Unidos. Por lo tanto, la Guardia iraní rechaza la inspección de las instalaciones militares. Y en Jerusalén, Netanyahu sigue sin poder formar gobierno y hoy decía: estimado presidente, he venido aquí esta mañana para pedirle una extensión, de modo que pueda completar la formación de un gobierno. Hemos hecho progresos y estamos en nuestro camino para establecer un gobierno, pero necesito algo más de tiempo para que sea un gobierno estable y capaz de llegar a acuerdos sobre diferentes asuntos importantes en los que vamos a hacer frente a todos los desafíos que enfrenta Israel. Esto es una formalidad, ¿no? Esto se había aclarado de antemano. Y Reuven Rivlin le dice: señor primer ministro designado, ya que no ha habido ningún cambio en la recomendación según la cual yo le he dado el papel para formar el gobierno, en mi capacidad para completar la misión he actualizado una prórroga de 14 días para que usted pueda completar la formación de su gobierno. Es decir, Netanyahu no ha podido lograr una coalición que le garantice 61 miembros de la Knesset para tener por lo menos la mayoría de uno, ¿no? Le vendió el alma al diablo, se unió con todo el mundo para tener una coalición que le permitiera ganar y ahora no sabe ni cómo firmar gobierno. Esto está muy trancado. Concedieron la prórroga de 2 semanas para completar la formación y ahora va a tener que negociar en una situación muy desairada. Pero no dejó pasar la oportunidad para hablar de los suministros antiaéreos S-300 rusos a Irán. Haifa, alto nivel de casos de cáncer por la
contaminación que genera una refinería allí. Y el alcalde Yonah Yahab decía, hace 10 minutos los camiones municipales bloquearon la entrada del complejo de las refinerías de petróleo y el depósito químico. A partir de este momento los buques tanques no se les permite entrar y a las fábricas no pueden seguirlos suministrando gasolina y amoníaco. La economía israelí se detendrá. Luego el alcalde de Haifa, Yonah Yahab, dijo, ya no vamos a permitir que las infraestructuras sean contaminantes para la metrópoli de Haifa. Esto es solo el comienzo, solo puedo decir que los próximos movimientos serían dramáticos para la economía israelí. Por lo que a mí respecta, en caso de duda, apoyamos a los niños. No podemos aceptar que sigan contaminando y generando cáncer. El alcalde de Haifa cierra las refinerías y las plantas petroquímicas. La compañía Oil Refineries, propietaria de las plantas, ha manifestado su malestar con el gobierno de Netanyahu y la falta de explicaciones ante la retirada de 4 licencias más. La gente está abrumada por la cantidad de casos de cáncer vinculados con esto. En Moscú, Vladimir Vladimirovich Putin decía hoy, vamos a trabajar con cualquier líder del Estado de los Estados Unidos que elija al pueblo estadounidense. Nosotros no cooperamos con la persona en concreta, cooperamos con el país, uno de los más grandes y más influyentes del mundo. Tenemos desacuerdo en una serie de posiciones. Hay problemas en nuestras relaciones en el ámbito de seguridad. Me refiero a la retirada unilateral de Estados Unidos del sistema de defensas antimisiles. Es el más importante desacuerdo que tenemos. Y otra pregunta dice, al mismo tiempo hay algo que nos une y que nos obliga a trabajar juntos. Tengo que decir, esto también es conocido, que la no proliferación de armas de destrucción masiva, y me refiero a la lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, y contra la pobreza en el planeta. Estos son temas en los que estamos de acuerdo. Me refiero a los esfuerzos conjuntos encaminados a convertir la economía mundial en algo más democrático y equilibrado, por lo que el orden mundial más democrático es prioridad y tenemos una agenda común y estamos dispuestos a trabajar con cualquier presidente que sea electo. Putin reitera que está dispuesto a trabajar con Estados Unidos. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, con el ministro chileno Heraldo Muñoz, respondía. El problema, como también se reconoce en la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, lo reconocen los observadores, es que toda una serie de casos los militares ucranianos comienzan los bombardeos y esto lleva a devolver el fuego. Y también hay violaciones de parte de la milicia prorrusa. Ambas partes tienen que trabajar en cumplir a cabalidad los compromisos sobre el tema del armamento pesado. Hay un buen número de hechos que revelan la intención de hacer un pretexto para interrumpir los acuerdos en Minsk. Después de que la autoridad demuestre interés, Occidente buscará ayuda, incluido la asistencia militar. Ha habido casos en los Balcanes cuando las minorías fueron expulsadas y se estableció la autoridad de la mayoría. Sergei Lavrov, por su parte, decía, si se cumplen los acuerdos de Minsk, las sanciones contra Rusia se levantarán. Si no se cumplen, entonces Rusia debe ser castigada más y más. Pero si echamos un vistazo, esto no va a ser así. Se convertirá en un claro Kiev, el principal culpable para el proceso de paz que se ha estancado. Lavrov responsabiliza a Kiev del incumplimiento de los acuerdos de paz. Lamentablemente, dijo, los acuerdos de Minsk no se cumplen en todo por culpa del gobierno de Ucrania. Lo dijo Lavrov y lo dijo enfáticamente. Mientras tanto, en Teherán, esto es un acuerdo interesante. Ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, en Teherán, cumpliendo con el protocolo y cubriéndose ropaje negro y un manto sobre la cabeza. Julie Bishop, la canciller australiana, dice, estoy muy contenta de que no haya habido avances en negociaciones con Irán y, por supuesto, debería llegarse a un acuerdo mejor, mutuamente beneficioso, recíprocamente equilibrado. Y entonces la cuestión de las sanciones sigue en pie.
y lo que yo creía que era el momento para un extranjero como un ministro australiano en Irán pudiera contribuir, bueno, estoy tratando de hacerlo y estoy muy contenta por esta amable invitación. Mutually beneficial agreement be reached, then the issue of sanctions will follow that. So I believed it was time for an Australian Foreign Minister to be in Iran, and I was pleased to accept your Foreign Minister's very kind invitation. A su vez, Mohammad Javad Zarif, el ministro de Relaciones de Irán, dijo: hemos hablado de nuestra preocupación compartida respecto a la cuestión del extremismo y el terrorismo en la región, y también sobre cómo tratar con el fenómeno muy peligroso del Daesh, el Estado Islámico, en esta región. También hemos abordado la preocupación de la señora Bishop sobre la presencia de ciudadanos occidentales y australianos entre los grupos terroristas. Luego, vean ustedes, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, es recibida por Mohammad Javad Zarif. Lleva el manto protocolar. Y Mohammad Javad Zarif dice: ما به شدت اقدام ایالات متحده در تصمیمی که اخیراً علیه ونزوئلا. Condenamos enérgicamente la reciente decisión de los Estados Unidos contra Venezuela, a través de la cual Venezuela se presenta como una amenaza. Creemos que la resistencia del pueblo venezolano contra las amenazas externas, y creemos en la resistencia del pueblo iraní contra las amenazas extranjeras, y ambos llevaremos al fracaso tales acciones por los Estados Unidos. Irán rechaza tajantemente la injerencia de las potencias en asuntos internos de otros países como Venezuela. De países exportadores de petróleo. Nuestra canciller habla y hace pausas para ayudar a la traducción y califica a Irán de amigo estratégico, y Hassan Rouhani calificó de inaceptable, como hemos visto, la injerencia en asuntos internos de Caracas por parte de cualquier potencia. Rodríguez aseguró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro siempre estará al lado de la nación y de las autoridades iraníes para promover vínculos políticos, diversificar los vínculos económicos y comerciales, según comentaron a la prensa fuentes diplomáticas de esta capital. Rouhani, por su lado, señaló que ya terminó la era de la injerencia de las grandes potencias en asuntos internos de otras naciones. Y por lo mismo, dijo, la interferencia de países poderosos en asuntos internos de estados independientes como Venezuela es absolutamente inaceptable. El mandatario valoró la práctica política exterior del gobierno de Caracas, especialmente con Teherán y en el ámbito económico, y abogó para que se desarrollen de un modo que sea beneficioso de manera mutua y en pro de la paz mundial. Interesante esta gestión de nuestra ministra de Relaciones Exteriores y, como ella mencionaba, somos los creadores de la OPEP, los fundadores de esa organización y, por supuesto, ahora lo decimos nosotros, no ella, algunos quisieran cobrarnos esa vieja cuenta, ¿no? Porque les voy a contar una anécdota que es testimonio de primera mano. Estábamos en la guerra en Irak. Como toda posibilidad de salir a descansar un poco era hacia Beirut, donde todavía no había llegado la confrontación, y había un lugar muy al estilo de Europa, un hotel con un nombre muy británico y una barra que se llamaba Mayflower, muy yankee, y ahí estaban todos los niñitos ricos de los grandes millonarios, multimillonarios del Golfo, que los mandaban a estudiar en la Universidad Americana de Beirut. Y ellos estaban diciendo en inglés, ¿no? Se echaban tragos, olvidaban que eran musulmanes, y whisky del más caro, y hablaban de cómo ellos se habían puesto de rodilla en aquellos años con la subida de los precios del petróleo, las grandes potencias. Y había un señor, que evidentemente era estadounidense, que los miraba y parecía que echaba espuma por la boca, ¿no? Yo estaba ahí, ellos de un lado, yo del otro, en el extremo, y este hombre solitario ahí, que me parecía que era un periodista, pero bueno. De repente le dio un golpe a la barra y dijo, "Bullshit, ustedes están hablando porquería, ustedes no saben nada de lo que están hablando.
ustedes lograron reivindicar el precio del petróleo gracias a los venezolanos. Y fueron los venezolanos los que le enseñaron a ustedes a reivindicar el precio del petróleo porque ellos crearon la OPEP y nos embromaron a todos. Se imaginan que terminé echándome los tragos con él, ¿no? Resultó ser un hombre que sí sabía del tema y por eso estaba indignado. Dice, sí, fueron ustedes y fueron los que crearon la OPEP los que nos pusieron límite y yo trabajo para una compañía petrolera y sé de lo que hablo, ¿no? Bueno, como ven, las situaciones de alguna manera se van desarrollando en ese rumbo. Breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No veo nada en los monitores satelitales que mejoren la pauta que tenemos. Si así fuera, los bajaremos de inmediato. No se vayan, ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle. La zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV. Más revolución. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado. Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. ¿Y saben qué es lo mejor? El banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. ¡Hey, hey! ¡Ya arrancó la vacunación! Pequeños y medianos productores y productoras del país. El gobierno bolivariano, en el marco del Plan Nacional Ganadero, inicia el próximo 15 de abril el primer ciclo de vacunación gratuita 2015 contra la fiebre aftosa, rabia silvestre, garrapata, brucelosis, además de continuar la protección contra la encefalitis equina y peste porcina clásica, donde se vacunarán 3.800.000 animales, beneficiando a más de 75.000 agrovenezolanos y agrovenezolanas. Mira, compadre, vacuna a tu rebaño. ¡Cumple con la patria! Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el tema de Ucrania no sale de la pauta informativa, pero además ahora no solo Estados Unidos manda uno de los portaaviones de la clase Nimitz. Los de la clase Nimitz son los portaaviones nucleares más grandes del mundo. Y les aseguro que lo son. Estuve de maniobras en el Eisenhower. Todos tienen nombre de presidentes, ¿no? Bueno, estuve en el Constellation, pero es de la clase anterior al Nimitz. Pero son verdaderas fuerzas aéreas, aeronavales, que además el portaaviones va acompañado de toda una flota, ¿no? Pero además, demostrar músculo con esto en los mares cercanos a lo que antes era territorio, digamos, privativo del área de influencia de Moscú en la Guerra Fría. Además están mandando instructores en áreas en las que antes no hubieran hecho eso sin ser considerado una provocación. El tema es que ahora Ucrania sigue siendo la piedra de toque. Ahora, vean la distancia de Moscú. Y hay que recordar que durante la Guerra Fría, una vez más, hay que recordarlo, la Unión Soviética llegaba hasta aquí, hasta la mitad de Berlín. Había que pasar por el Charlie Checkpoint para ver Berlín Oriental. Lo hice un par de veces, pero realmente uno creía que estaba en una película de James Bond, era dramático. Ahora, miren la distancia que había, ¿no? Había que atravesar Polonia, había que atravesar Bielorrusia para llegar a Moscú. Ahora están metidos en el tema de Ucrania y volvemos al viejo roce de los imperios, porque la península de Crimea, como tantas veces lo hemos recordado, ya confrontaba a los imperios de turno en 1853, porque esto era el control del Mar Negro, y además la salida
del legendario Bósforo hacia el mar Mediterráneo. Imagínense la importancia de estos cruces, ¿no? Hasta aquí llega Europa y aquí comienza Asia, técnicamente, en Turquía. Bueno, por esta península ya se mataban los imperios en la época de los zares en Moscú. Bueno, ahora no están los zares. Las tensiones son de tal nivel que con la capacidad destructiva que tienen, se llegó a lo que Linus Pauling, Premio Nobel de la Paz, le decían la paz por el terror. Hemos llegado a la paz contenida, ¿no? Porque sabemos que si aprietan el botón, el otro va a apretar el suyo y nadie va a quedar vivo. Y los que queden vivos morirán por radiotoxemia aguda o algo así, ¿no? Eso es lo que le haríamos a nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Bueno, las demostraciones están a la vista. En lo que antes era territorio privativo en tiempos de la Guerra Fría, ahora campean por su fuero los instructores estadounidenses, se mueven fichas por aquí y por allá. El mayor general Michael Weissman, de la 173 Brigada Aerotransportada, representante de la Fuerza de Estados Unidos, Michael Weissman, decía: pienso que nuestra presencia aquí en Ucrania, a petición del gobierno de Ucrania, creo que envía un fuerte mensaje a cualquiera en el sentido de que los Estados Unidos apoyan la independencia e integridad de Ucrania. I think that our presence here in Ukraine, one, it's at the request of the Ukrainian government, but I think it sends a strong message to anyone that the U.S. supports the independence and integrity of Ukraine. Y el embajador Jeffrey Pye de Estados Unidos también estaban con él. Y este caballero, el capitán Matthew Carpintero, ¿de qué origen será? Dice: lo que estamos haciendo aquí es colaborar con nuestras fuerzas ucranianas, con nuestras y las ucranianas, y llevarlos a través de un itinerario de formación progresiva por el camino, partiendo de lo individual, luego pasar a que toda una compañía y un pelotón estén en condiciones de actuar tal como lo hacemos nosotros. Y luego el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, también tenía algo que decir al respecto, ¿no? Había hablado el mayor Michael Weissman, luego el capitán Matthew Carpenter, y en general todo el equipamiento que estábamos viendo ahí tenía cara de ser estadounidense, ¿no? El presidente de Ucrania dijo: quiero asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para ampliar nuestra cooperación en el menor periodo de tiempo posible. Estamos haciendo todo lo posible de nuestra parte y estoy seguro de que el señor embajador, se refería al embajador de Estados Unidos, también hizo esfuerzos muy activos para ampliar esta cooperación. A otra pregunta dijo: sí, por supuesto, el tema de la fuerza de paz es relevante y por supuesto requiere ciertas discusiones entre nuestros socios, pero incluso ahora en la responsabilidad de la OSCE, que estamos interesados en la ampliación de su misión, de su equipo, de sus derechos y de la habilidad para visitar este u otros territorios. Paracaidistas de Estados Unidos desembarcan tan cerca de las fronteras de Rusia como esto, ¿no? Para estar, ¿qué? Entrenándolos. Pero al mismo tiempo Estados Unidos envía 2 buques militares a las costas de Yemen y no son cualquier cosa, ¿no? Así lo informó el portavoz del Pentágono, Stephen Warren. Las maniobras Tornado, las que estamos viendo aquí los componentes, junto con los paracaidistas de Estados Unidos acompañando aquí a Poroshenko, comenzaron en Estonia y reúnen unos 2.000 militares estonios y paracaidistas estadounidenses de la 173 aerotransportada, y anteceden a los simulacros de mayor envergadura que tendrán lugar en la misma República Báltica del 4 al 15 de mayo, con la participación de 13.000 militares. Bueno, les hablábamos de los buques, ¿no? Ese es un portaaviones de la clase Nimitz, es decir, portaaviones nuclear, y tiene no menos de 60 aviones, todo tipo a bordo, unos 5.000 a 6.000 tripulantes según la configuración, y esto representa toda una fuerza aérea, y además la capacidad de actuar con todas las unidades de superficie y submarinos que les dan escolta. Mostrar músculo con esto realmente es mostrar mucho músculo, ¿no? Y es todo un mensaje. Los de la clase Nimitz deben ir acompañados con unidades como esta, que son misilísticas. Esta especial configuración es porque ahí van los superradares, ¿no? De última generación. Puente de mando está
sobre una zona de pura guerra electrónica, ¿no? Y esas son las escoltas que normalmente llevan. Ahora han movido este portaaviones nuclear de la clase Nimitz, al que hacemos referencia, escoltado además por una unidad de superficie misilística. La cosa es subir las apuestas. Pero hablando de temas marítimos dramáticos por otros conceptos, vean esto. Aquí los inmigrantes del Mediterráneo siguen siendo dramática noticia. Esto tiene que ver con la legendaria Rodas. Muertos al encallar una embarcación con 200 inmigrantes en la legendaria isla griega de Rodas. Aquí salió barato, al menos 3 personas han muerto este lunes en esta embarcación con 200 inmigrantes a bordo. Pero otras en el Mediterráneo han muerto con centenares de inmigrantes a bordo. Portavoz de la Guardia Costera dijo que hasta el momento se contabiliza la muerte de 3 personas, una mujer, un hombre y un niño, mientras 90 han sido rescatadas y de ellas 57 han sido trasladadas a comisarías y otras 23 llevadas al hospital. El accidente se produjo a las 9 de la mañana cuando por motivos desconocidos la embarcación quedó varada en las rocas cerca de la playa de Céfiros y posteriormente se hundió. Muchos inmigrantes se arrojan al agua y lograron ponerse a salvo con ayuda de los lugareños que se encontraban en la playa. Por ahora se desconoce el número exacto de tripulantes y sus nacionalidades, aunque muchos de ellos podrían ser sirios, y la operación de rescate, que todavía no ha concluido, no permite confirmar la presencia de unas 200 personas, como se había presumido en un principio. Muchos inmigrantes se arrojan al agua y lograron ponerse a salvo con la ayuda de los lugareños que se encontraban en la playa, así que el número exacto es desconocido. Philip Hammond, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en Luxemburgo, dice: el mundo está horrorizado por los acontecimientos que están teniendo lugar en el Mediterráneo y por el cinismo de las bandas de delincuentes que están explotando a estos desgraciados, y mi corazón está con ellos que han perdido amigos, familia, las terribles tragedias de los últimos días. Nos reunimos hoy aquí y vamos a tener una reunión conjunta ante los cancilleres y el ministro del Interior para abordar cómo podemos hacer frente a esto. Se requiere una respuesta global a nivel europeo para ser eficaz y la respuesta tiene que llegar con la orientación también de parar a los criminales que están manejando este tráfico de sufrimiento humano. Tenemos que hacer frente a ellos, tenemos que trabajar contra la corriente en los países en los que estas personas están viviendo. Es un vil comercio. Frank-Walter Steinmeier, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, a su vez decía: estamos frente a un inmenso desafío y quiero advertir que no habrá soluciones rápidas. Se lo debemos a las víctimas y sus familias y también hay que tomar medidas lo antes posible para evitar más muertes en el Mediterráneo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Paolo Gentiloni, needs a European answer, supporting the intervention. Todo lo que necesita es una respuesta europea, apoyar las intervenciones, las acciones contra los contrabandistas y traficantes de seres humanos, reforzar el desarrollo del seguimiento y rescate en el mar y la operación de recepción de inmigrantes ilegales. Tenemos que entender que nuestra reputación como Unión Europea es la que está en juego. Bueno, al menos este fue sincero. La propia reputación de la Unión Europea está en juego. Arlène Désir, secretario francés de Asuntos Europeos. Il y a urgence parce que la situation aujourd'hui est celle de... Hay una emergencia debido a la situación actual con respecto a estos tráficos, estos nuevos traficantes de esclavos que están poniendo a barcos miles de inmigrantes, hombres y mujeres, y los están enviando a la muerte en el Mediterráneo. Así que debemos tomar acciones. El tema de los inmigrantes no escapa ni al Parlamento, ni a Luxemburgo, ni a nada que represente a alguien con un mínimo de sensibilidad, ¿no? Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo.
And it makes no sense that different levels. No podemos seguir solo tomando nota de los desastres y las catástrofes en el Mediterráneo, debemos actuar ahora. Y no tiene sentido que los diferentes niveles de gobierno nacional o las instituciones europeas se culpen mutuamente. Todo lo que tenemos que hacer es actuar y actuar juntos. Y por lo tanto, repetir lo que ya anuncié hace años, y es que se conoce entre las instituciones aquí en Bruselas, y el tema lo conocemos bien. Necesitamos políticas de inmigración urgentes, bien estructuradas en la Unión Europea, y entre ellos 3 pasos diferentes. En primer lugar, necesitamos una norma legal de inmigración con destino a la distribución justa y equitativa de los inmigrantes entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea, y este es también el caso de los refugiados ahora. Luego dijo, los Estados Unidos de América prevén, en caso de que estén en la lista usted, darle la oportunidad a los aspirantes que tienen una tarjeta verde. Deberíamos tener un sistema similar en Europa. Tener la oportunidad de tener acceso no la tienen garantizada, y eso significa también que una parte de la gente se lo negó. Pero quiero tener esperanza para el acceso legal en lugar de desesperanza total a manos de traficantes de seres humanos. Tenemos que actuar muy rápido para construir un gobierno de unidad nacional en Libia, para que las autoridades libias sean capaces de proteger la costa y evitar que la gente se marche en manos de traficantes de seres humanos y prestándose a que estos criminales los lleven al desastre. Protect the coast and to avoid that people are running in the hands and paying. Fíjense la trágica ironía aquí, ¿no? Cuando estaba el coronel Gaddafi en Libia, nada de esto pasaba. Acabaron con Gaddafi, acabaron con el estatus que había en Libia, envidiable para muchos del norte de África y más al sur, y ahora lo que tienen es esto, una avalancha incontrolable de gente huyendo hacia los países de los que dijeron que venían a liberarlos del coronel Gaddafi. Schulz pide un sistema para inmigración legal en Europa y cuotas que se repartan entre otras naciones, porque ya no pueden aquellos que están más cerca, como Italia, por decir algo, ¿no? El presidente de la Eurocámara se refirió en el caso de Estados Unidos, que tiene la esperanza de poder inmigrar, aunque no la garantía, y allí se puede recibir una tarjeta de residencia o tener la esperanza, a lo mejor, de recibir una, ¿no? Bueno, la situación en el Vaticano. Stanno giungendo in queste ore notizie relative ad una nuova tragedia nelle acque del Mediterraneo. Están llegando tragedias a estas horas en relación con una nueva tragedia en el mar Mediterráneo. Un barco lleno de inmigrantes naufragó anoche a unos 60 kilómetros de la costa de Libia y se teme que hay cientos de víctimas. Notte a circa 60 miglia della costa libica. Luego dijo, dirijo un apremiante llamamiento a la comunidad internacional a actuar con decisión y prontitud para evitar tragedias similares y que éstas no vuelvan a ocurrir. Rivolgo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con decisione e prontezza, onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi. Y siguió sobre el tema abundando y dijo, sono uomini e donne come noi. Son hombres y mujeres como nosotros, hermanos, que tratan de evitar el hambre, la persecución, la explotación, víctimas de la guerra, que tratan de buscar una vida mejor. Perseguitati, feriti, sfruttati, vittime de guerre. Perseguidos, heridos, explotados, víctimas de la guerra. Vita migliore. Están buscando una vida mejor, ellos estaban persiguiendo la felicidad. Yo invito a orar en silencio todos juntos por estos hermanos y hermanas. Vi invito a pregare in silenzio prima e poi tutti insieme por questi fratelli e sorelle. François Hollande decía, no, yo no tengo información precisa. Si se confirma, es el peor desastre en los últimos años en el Mediterráneo. La pire catastrophe de ces dernières années en Méditerranée. Mais il y a cette catastrophe aujourd'hui, elle est terrible.
Hoy esta catástrofe terrible de hoy, pero hay catástrofes en las últimas semanas que llevaron a cerca de 400 muertes. Desde el inicio del año se está acelerando. El año pasado hubo 4.000 muertos. L'année dernière, il y avait eu 4 000 morts en Méditerranée. A otra pregunta responde. D'abord appelé Matteo Renzi, le Premier ministre italien. Primero llamé a Matteo Renzi, el primer ministro italiano, para ver cómo podemos actuar con urgencia. Es a pocos kilómetros de Italia, pero más cerca de Libia. Consideramos que el Mediterráneo es nuestro mar común entre África y Europa y hay que actuar. También pregunté por una reunión urgente con todos los ministros del Interior y cancilleres, una cumbre de ministros, todos los ministros de Europa. J'ai également souhaité qu'il y ait une réunion rapide des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, un conseil de ces ministres, de tous les ministres européens. Y otra pregunta dijo, tenemos que aumentar el número de barcos en la operación Tritón. Más barcos, más sobrevuelo de aviones y también una lucha más intensa contra el tráfico de personas. Los que se ponen a las personas en estos barcos y los que las ponen allí son contrabandistas, son incluso los terroristas, porque saben perfectamente que estos barcos no son seguros y que van a destruir los barcos en medio del mar y poner a cientos de personas en situación de riesgo de perder la vida. Ce sont des terroristes, parce qu'ils savent parfaitement que ces bateaux sont pourris et qu'ils vont même les détruire en pleine mer et mettre des centaines de personnes en danger, en l'occurrence là, en danger de mort. En suma, parece que la mala conciencia llegó a todos, ¿no? Roma, Italia. Matteo Renzi. I numeri che sono usciti in queste ore. No estamos en la posición de verificar ni confirmar los números de las víctimas en las últimas horas. El trabajo que Italia está haciendo casi sola, y tal vez a veces con la ayuda internacional, es un trabajo realmente extraordinario. È un lavoro oggettivamente straordinario. E cioè che esiste una piaga. En este momento hay una plaga en la historia de nuestro continente y nuestro Mediterráneo que se lleva a cabo por los traficantes de personas, y esta es la esclavitud del siglo XXI. Secolo, che sono i trafficanti di uomini. Mientras tanto, en Washington, Jess Radke, vocero del Departamento de Estado, any support to international terrorism, and so in combination with those assurances, which llegamos a la conclusión de que durante los últimos 6 meses, que es el plazo establecido en el status quo, Cuba no hubiera prestado apoyo al terrorismo internacional, y así en combinación con esas garantías que trataban, entre otras cosas, lo relacionado con el terrorismo, tales como organizaciones terroristas como la FARC en Colombia, la ETA en España y en Europa. Sobre la base de esa información y la revisión a fondo, el Departamento de Estado hizo su recomendación a la Casa Blanca. ¿De qué hablamos? De levantarle las sanciones a Cuba. Muy beneficiosa para Cuba. Y no solo para Cuba, sino también para el pueblo americano. Porque las relaciones entre los pueblos son muy importantes para el desarrollo de ambos. Y tenemos familias allá que por el embargo y por toda la situación que Estados Unidos tiene, no permiten las relaciones con el pueblo cubano. Ana, tampoco ha dado su nombre, todos tenían algo que decir en ese sentido. He estado dispuesta durante estos 56 años a normalizar las relaciones. No queremos más tensiones con los Estados Unidos. Cualquiera sea el caso, el anuncio de tratar de normalizar la situación y suavizar las relaciones con Estados Unidos ha dado lugar a numerosas interpretaciones, ¿no? Pero Fidel Castro aparece aquí votando en las elecciones municipales de Cuba. No nos han dado videos, sino fotos, como es el estilo habitual. Y las inéditas candidaturas de 2 opositores fue la nota destacada en las elecciones municipales que se celebran hoy en Cuba para designar más de 12.500 delegados locales. Comicios que, según el oficialismo, constituyen un acto de auténtica democracia participativa. De Fidel Castro Ruz, como está establecido en la ley, la boleta le fue llevada a su domicilio y fue traído por un suplente de la mesa. Como corresponde a la ley electoral, acaba de ejercer derecho al voto el comandante y jefe Fidel Castro Ruz. Como vieron, los niños, los pioneritos, son los que custodian las urnas. Raúl Castro también ejerció su derecho al voto en las elecciones celebradas el domingo en toda Cuba.
para elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, jornada que se convirtió también en un tributo a los 54 años de la victoria de Playa Girón. Los pioneros y las pioneras son las que vigilan las urnas en Cuba, los niñitos. El general de Ejército se interesó específicamente por la cantidad de personas que hasta el momento habían votado. Se tomó varias fotos con los pioneros. Al salir del colegio... Luego de votar, el general del Ejército compartió con los pioneros que custodian las urnas y los que esperaban su turno para hacerlo. Les preguntó por los estudios, en qué grado estaban, qué querían hacer cuando crecieran. A la salida conversó también con un grupo de vecinos que ya habían votado y estaban esperando para saludarlos. Este proceso está muy bien diseñado, es democrático, todo el mundo tiene iguales derechos, todo el mundo puede votar, hasta personas que estén en contra del proceso revolucionario. La jornada, como dijimos, se convirtió también en un tributo a los 54 años de la victoria de Playa Girón. Por el voto por la patria y realmente eligiendo el delegado que los puede representar. En todos lados, los pioneritos son los que custodian las urnas. Y se indagó acerca de la cantidad de personas que habían votado en el momento en algunos colegios y en general la asistencia fue masiva. Por lo que respecta al ámbito habanero, pasan, en general en toda la isla, ¿no? Pasan de 6.480.000 los votantes. Faltando apenas 4 horas para concluir el cierre de la votación el domingo. We're very proud of what the Catholic Church has done, and it was a very important piece of this trip for us. El que está hablando es el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dijo: estamos muy orgullosos de lo que su eminencia ha hecho, estamos muy orgullosos de que la Iglesia Católica ha hecho, y fue una pieza muy importante de este viaje para nosotros. Hemos leído mucho sobre el cardenal y lo bien que funciona todo esto, y queríamos venir a presentar nuestros respetos, y él fue muy amable. Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, obviamente de ascendencia italiana, probablemente católico, ¿no? Dijo: estamos hablando de unos 60 años de aislamiento de los Estados Unidos, y ahora el presidente se levanta y dice que quiere hacer un cambio dramático. Bueno, valiente liderazgo, quiere hacer el cambio. Cuomo dijo que quería estar presente en el deshielo con Cuba. Y aquí, para cambiar un poco el tema, cocodrilos cubanos, ¿saben cómo se llaman? Hillary y Castro y Jonas Wallström del Acuario dice: hace muchos años Fidel Castro en persona le dio a los padres de estos a un comonauta ruso que era el presidente de la Asociación de Amistad Cubano-Soviética. Él los trajo de vuelta a Moscú y los tuvo en su apartamento hasta que su esposa dijo: no, ya no más. Tuvo que darlos al zoológico de Moscú, y yo estaba allí en los años 80 y se le preguntó si querían hacerse cargo de la parejita de cocodrilos. Yo estaba muy contento, por supuesto, y los trajimos aquí y los criamos, cuidamos de ellos mucho tiempo. Luego dijeron, los cubanos eran muy conscientes acerca de 2 bebés dados por Fidel Castro a estos comonautas rusos. Ellos sabían que eran auténticos, los puso en contacto conmigo y me preguntó: ¿podríamos tener algunos bebés de nuevo en Cuba? Debido a que necesitamos sangre nueva y sobre todo sangre perfecta, no hay híbridos. El director de Skansen Acuario dijo: hubo un embargo hasta ahora en productos cubanos, así que los padres aquí nacieron en Cuba, nunca podrían entrar en Estados Unidos debido a que son considerados por el organismo de la vida salvaje como cocodrilos comunistas. Pero si ellos son incubados como este en Suecia, entonces solo los consideran como cocodrilos socialistas o conservadores, dependiendo del gobierno que tenemos. Entonces vuelven a Cuba los cocodrilos que Castro donó a Rusia en aquella época. Y vieron los nombres que tienen, ¿no? Realmente los reptiles creados en Suiza son los descendientes de la pareja que el líder cubano regaló en el 70 a los astronautas Vladimir Shatalov. Y vieron los nombres de las figuras políticas de Estados Unidos con que fueron bautizados.
Bueno, de alguna manera parecería que, dejemos los reptiles aparte, que se fluidifican de alguna manera las comunicaciones. Interesante esto que este alto político de la costa este estuviera allí. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.